Muy bien, buenos días de nuevo con todos. Mi nombre es Jorge Vizcarra. Quizás algunos me conocen porque hemos hecho capacitaciones en Dutic acerca del uso de aulas virtuales. Vamos a tratar de hacer de esta sesión una sesión dinámica, como mencioné. Estoy en realidad presto a sus consultas específicamente. Quizás no tengamos todo el tiempo del mundo para poder hacer lo que hubiéramos querido hacer, porque estamos un poco ajustados de tiempo. Pero en lo que yo pueda guiarles en algunos procesos, de pronto sería bueno saber, por ejemplo, qué herramientas evaluativas ustedes utilizan con más frecuencia dentro de lo que es el aula virtual. La mayoría de los docentes que hemos encuestado el día de ayer han mencionado que usan dos herramientas fundamentalmente, tareas y cuestionarios. Las tareas son calificables, así que es una manera de evaluarlos. Y los cuestionarios porque se parecen mucho a los clásicos exámenes que uno puede llegar a rendir, ¿no? Entonces, vamos a tratar de ordenar esta sesión en base a ello, ¿no? En base a las herramientas que ustedes más utilizan. Entonces, la pregunta para ustedes, ¿cuál es la herramienta? Y pueden contestar en el chat para de pronto tenerlo un poco más ordenado. ¿Cuál es la herramienta que ustedes utilizan más en términos evaluativos? Cuestionarios y tareas. Muy bien. Vamos por partes. Sobre las tareas. ¿Qué curiosidad tienen acerca de las tareas? ¿Qué quisieran conocer de las tareas que, o de repente ustedes la conocen a un nivel fundamental y desean de pronto saber algo más, algún truco, alguna consulta que tengan acerca de tareas? Y luego pasaremos a revisar cuestionarios. Vamos a hacer esto de esa forma, tipo preguntas y respuestas. Sus preguntas pueden hacerlas por, eh, por el chat, si desean, o también, si me piden uso de la palabra, pues también pueden hacerla vía micrófono, aunque por defecto yo recomiendo que los micrófonos estén desactivados y solo activarlos cuando deseen participar. Sobre las tareas, ¿nos podría explicar cómo calificar? ¿Nunca han usado tareas, profesores? O sea, lo digo por qué. Porque la mayoría de los docentes, según hemos podido averiguar, usan tareas. Entonces, si usan tareas, saben cómo calificar. De cualquier forma, vamos a hacer una demostración de cómo calificar. ¿Ya? Es muy fácil. Para esto, asumimos dos cosas. La tarea ya está dejada, o sea, ya publicada en el aula virtual, y la tarea ya fue contestada. ¿Correcto? Esos dos requisitos deben cumplirse para poder calificar una tarea. ¿Qué es lo que se recomienda? Ustedes saben que cuando dejan una tarea por un periodo de tiempo. O sea, que dan un tiempo, días o semanas, dependiendo de la dificultad, para que el alumno entregue la tarea. Es decir, envíe uno o más archivos que respondan a las expectativas que ustedes han planteado en las instrucciones de la tarea. Listo. Entonces, cuando se cumple el tiempo en el cual los alumnos entregaron la tarea y ya ustedes cerraron la entrega, procede la fase de calificación. La calificación a grandes rasgos se puede hacer de dos maneras. La manera más sencilla es la calificación simple directa.
Y la manera más avanzada es a través de rúbricas de calificación. Si se utiliza el primer modo, el modo de calificación simple directa, el resultado obviamente va a ser totalmente bajo criterio del docente. Es decir, el docente evalúa la tarea, revisa la tarea, puntúa la tarea y graba los cambios. Y eso hace por cada tarea entregada. ¿De acuerdo? Eso es más o menos así. Entonces, ¿cómo podemos hacer una simulación? Yo tendría que, vamos a acceder a, voy a compartirles mi pantalla para hacer esta demostración. Muy bien. Voy a compartirles mi acceso al aula virtual. Acá ustedes pueden ver que estoy por acceder al aula virtual. Accedo con mis credenciales. Bueno, eso es clásico, eso es lógico. ¿Ya? Busco mi curso acá, menú mis cursos. Voy a buscar algún curso que tenga por ahí. Y vamos a ver. Aulas virtuales uno de pronto. Uno que tenga tareas, porque no sé si todos tienen tareas. Ya acá tengo una tarea, por ejemplo, que es el trabajo final del curso. Entonces, yo dejo esta tarea, mis alumnos ya la entregaron y yo quiero revisarla. Busco la tarea, hago clic en la tarea, nótese que no tengo que activar edición. Acá se ve la descripción de la tarea, todo lo que se dejó. Y aquí abajo aparece el sumario de calificaciones. Correcto. Este sumario de calificaciones, pues bueno, nos indica cuántas tareas, primero cuántos participantes tienes, o sea, cuántos alumnos ustedes poseen. Dos, de esos alumnos, ¿cuántos enviaron la tarea? Y tres, de los que han enviado la tarea, ¿cuántos están pendientes de calificación? ¿Correcto? Y acá la fecha de entrega, que como ven, pues ya venció. Y el tiempo restante, si la tarea ya venció, aparecerá ese mensaje. Si tú quieres calificar, si el docente quiere calificar una tarea, lo único que hace es entrar a esta pantalla, ver, calificar todas las entregas. Entra ahí y va a ver una planilla con sus alumnos. Bueno, este es un curso que fue para docentes, así que pues acá hay varios docentes que han entregado su tarea, ¿no? Va a aparecer dos cosas. Quienes entregaron la tarea, yo ya he calificado algunas, como pueden ver, y quienes, pues no. De acuerdo, por ejemplo, acá hay un profesor que ha entregado la tarea, pero yo no lo he calificado todavía. ¿Ya? Y aquí la lista de los profesores o alumnos, mejor dicho, que no entregaron su tarea por alguna razón. ¿Ya? Entonces, yo quiero calificar una tarea en cualquier caso, yo tengo que ubicarme a la altura del alumno cuyo trabajo deseo calificar y hacer clic en el botón calificación. Esto va a abrir una serie de herramientas con las que ustedes van a poder revisar. Yo ayer hice una demostración con este mismo caso, por eso es que están viendo estos garabatos ahí. ¿Ya? Estos garabatos son anotaciones que uno puede hacer con, con un, con un PDF. Entonces, ahora es posible hacer esto. Y luego hay que borrarlo, pero es un problema borrarlo. Ya, bueno, esto son herramientas para edición. Bueno, ayer hice una demostración de esto, pero es un trabajo. Y al final, ustedes tienen la posibilidad de ver este trabajo, ¿no? De verlo en forma preliminar, así como lo están viendo ahorita aquí. Aquí normalmente aparece otra barra, no esta, pero bueno, esta es la que está apareciendo en esta versión, no sé exactamente por qué. Ustedes pueden escribir en este PDF, esto es un PDF, si no, no se vería así. Si es un Word o un Excel, no aparece así acá. Esta vista previa que ustedes ven acá solamente se aprecia para trabajos enviados como formato PDF. Y ustedes pueden hacer anotaciones o pueden señalar una parte, ¿no? Así como estoy haciendo yo acá, o marcar una sección, ¿de acuerdo? Dependiendo de
Pueden hacer un comentario incluso, ¿no? Por ejemplo, pueden dibujar un recuadro acá y colocan un comentario. Esta línea me parece un exceso, qué sé yo. Cualquier comentario que ustedes hagan, correcto. Y ese comentario queda ahí. Todas las anotaciones que ustedes hagan sobre un PDF quedan ahí. Y acá a la derecha ustedes pueden colocar una calificación, ¿ya? Por ejemplo, le puedo poner 19. Ustedes para llegar a esto, pues han tenido que leer el trabajo, han tenido que validarlo, etcétera, etcétera. Y acá más abajo a la derecha pueden colocar sus comentarios de retroalimentación, ¿ya? La retroalimentación puede ser un texto que ustedes escriban directamente acá, o de pronto una imagen, o de pronto enlaces, o todas las opciones que tienen, que ahora tienen más opciones, pueden colocar pues otros elementos para hacer sus eh, comentarios de retroalimentación. ¿De acuerdo? Como quiera que fuere, en un punto, pues uno tiene que guardar esto, ¿no? Con las anotaciones que haya hecho. Guardar los cambios o guardar los cambios y mostrar siguiente. Si este trabajo fuera del primer alumno, pues yo recomendaría guardar cambios y mostrar siguiente, para que pase a la siguiente tarea. Y así es como que uno pasa una hoja de papel, ¿no? Pasa a la siguiente hoja de papel y empieza a corregir. Es el mismo ejercicio. En este caso no, porque era solo un trabajo que me quedaba pendiente, así que yo guardo los cambios. ¿De acuerdo? Me va a salir que ya se guardaron los cambios y se guarda con todo y anotaciones. ¿Sí? Y ya está. Después de haber hecho esta calificación, puedo regresar a la pantalla anterior o salir de aquí y vuelvo a la pantalla previa y ya veo que todos están calificados y ya no tengo nada más que hacer acá. Las personas que no enviaron su trabajo, pues no lo enviaron y ya quedan en blanco sus notas. Si ustedes quieren calificar acá a una persona que no ha entregado nada, pueden hacerlo. Entran, ¿ya? Entran, pueden ver que no envió nada y acá le pueden poner una calificación sobre 20. O sea, si no entregó, de repente usted le ponen 0,5. Me dejo entender. Es un ejemplo, por supuesto. Por eso es algo que ustedes podrían hacer si así lo desean. Esa es decisión suya. Así es como se califica una tarea. Si una tarea es grupal, solo un integrante subirá a Dutic lo requerido. ¿Cómo puede colocarse la nota a todos los integrantes? En realidad eso es automático. Si usted configura la tarea para que la configuración de entrega sea por grupo, solo un integrante del grupo puede subir la tarea. Y si usted revisa el trabajo de esa persona, la nota que usted le coloque a esa persona se replicará automáticamente al resto de integrantes del grupo. En una tarea aparece una evaluación. ¿Cómo se puede incluir la evaluación de más de un campo? No le entiendo la pregunta, profe. No sé si podría de pronto explicarla por voz. Profe Jorge Rendulich, no sé si pudiera explicar su pregunta un poco más, por favor. No, 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 no le escucho, profe. No le escucho. Ya está.
A ver, mientras tanto, el profesor Joaquín tiene una pregunta. ¿Cómo se configura la tarea grupal para que se replique la nota en todos los integrantes? Ya, vamos a hacer una demostración de cómo hacer esa configuración. Bueno, salimos de acá. Vamos a volver a donde estábamos. Acá sí es necesario activar edición. Listo. Ahora, dato importante. Una tarea debe ser pensada para ser dejada en grupo, ¿correcto? No es que tomes la decisión de un momento a otro, sino que ya tenías pensado que esa tarea iba a ser grupal. Las tareas no son grupales por defecto, así que si uno tiene que cambiar para que la tarea sea revisada en forma grupal, lo tiene que hacer en los ajustes de la tarea. Si la tarea ya fue creada, sería editar, editar ajustes. Si no fue creada, o sea, si es una tarea completamente nueva, se hace en las opciones de configuración de la tarea en el momento de la creación. Al fin y al cabo, las pantallas son iguales. Correcto. Aquí está la descripción de la tarea, la temporalización de la tarea. Esto no cambia, tipo de entrega no cambia, aunque depende si ustedes quieren cambiar a texto en línea, eso es cosa de cada quien. Configuración de entrega tampoco cambia hasta que llegas aquí. Configuración de entrega por grupo. A mí no me aparece disponible esto. A mí no me aparece disponible esto porque este curso no tiene grupos creados. ¿Correcto? No tiene grupos creados. Entonces yo tendría que crear grupos para poder usar esto. Correcto. En cuyo caso, si ustedes tienen habilitado esto, lo único que hacen es escoger aquí donde dice entrega por grupos, sí. Abajo habrá otra pregunta que les dice, ¿es necesario que el estudiante pertenezca a un grupo para hacer entrega? Sí. Las dos primeras casillas que aparezcan en esta área, que acá no aparecen, deben escogerse con el valor sí, las dos primeras. Y eso es todo lo que tienen que hacer. Literalmente, es todo lo que tienen que hacer. Guardan los cambios y regresan al curso y su tarea ya es grupal. Entonces, cuando uno de los integrantes del grupo envíe la tarea, usted calificará y la calificación se va a replicar al resto, automáticamente. ¿Me escucha ahora? Sí, le escucho regular, pero sí le escucho. La idea era de que generalmente en las tareas tenemos una sola forma, o sea, tenemos para poner una nota, Claro. eh, pero por ahí quisiéramos evaluar dos o tres campos, por decir redacción, tema, eh, aportes, y yo quisiera poner una nota para cada campo. ¿Hay alguna posibilidad de que abramos esa posibilidad? Si es por calificación simple directa, no. La calificación simple directa es una sola nota que se coloca de manera global. Lo que usted manifiesta se parece más a la implementación de una rúbrica para separar los criterios de los niveles, ¿ya? La rúbrica es una tabla de doble entrada. Entonces, en las filas, los docentes elaboran aquellos criterios o indicadores que producen puntuación. Y en las columnas colocan las escalas de logro alcanzado, ¿correcto? Entonces, en ese caso, o para ese caso, se recomendaría, si usted desea hacer una evaluación, digamos, dividida en indicadores, que eso es lo que yo le entiendo, tendría que elaborar una rúbrica de evaluación para eso y calificar con una rúbrica de evaluación la tarea. A ver, doctor, ¿me escucha? Sí, buenos días, adelante. Buenos días, mi estimado doctor. Bueno, le agradezco por las respuestas que me está dando, pero tengo todavía una duda, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un salón que tengo 50 estudiantes y de los cuales yo formé en grupos de 5. 5, cada grupo de 5 estudiantes, ¿no? Ya, esos son bastantes Ay, grupos. claro, lógico. Entonces yo quisiera calificar, por ejemplo, yo ya les he pedido para que envíen sus tareas en grupos de 5. Entonces, hay la posibilidad de que yo pueda calificar, yo agrupar esos grupos de 5
y calificar a uno de ellos y obviamente se replica la nota para los otros 4. Bueno, en teoría sí, profesor. Sí, sí hay una solución para eso. La solución es la siguiente, le voy a mostrar en la pantalla. Fuera del curso, o sea, fuera de lo que es la actividad que estén evaluando, hay que hacer esto. Esto es algo que usan mucho los docentes de la Facultad de Medicina. Hay que ir a administración del curso, en el panel de administración, usuarios, y primero que nada, tener grupos. Ya, yo voy a hacer una simulación aquí. No tengo grupos, bueno, si tengo están pues eh, vacíos, así que yo voy a, para ganar un poco de tiempo, voy a crear los grupos aleatoriamente, ¿ya? Solamente por una cuestión de tiempo. Ya va a quedar esto como está, creación automática basada en número de grupos o miembros por grupo, digamos. Ya yo voy a poner acá 5 integrantes por grupo. Todos van a ser estudiantes. Vamos a dejarlo ahí rápidamente para que de repente hay que hacer algún ajuste más. Ya, entonces me va a crear esos grupos, ¿ya? Yo voy a crearlos así solamente para enseñarle. ¿Listo? Ya, entonces tengo estos 3 grupos que me ha generado Moodle automáticamente, ¿ya? Lo que usted quiere es agrupar grupos, Así es, sí, ¿correcto? sí, sí. Estos agrupamientos se pueden hacer, yo voy a hacer esta simulación nada más aquí, justamente en esta parte, ¿ya? Una cosa son los grupos y otra cosa son los agrupamientos de grupos. Entonces, yo voy aquí a agrupamientos y le doy clic en crear agrupamiento. ¿De acuerdo? Entonces yo le puedo poner aquí pues agrupamiento 1. Vamos a ponerle un nombre, ¿no? Ya le puedo poner un código si quiero, una descripción si quiero, guardo cambios y me creo esta agrupación, ¿correcto? Entonces, una vez que está creada la agrupación, tengo que editarla, ¿sí? Porque puedo también borrarla o puedo mostrar grupos en el agrupamiento. Pero la voy a editar, ¿ya? A ver. Vamos a ver. Acá están los grupos. Era el tercer botón, no el primero. Acá están los grupos que deseo agrupar. Entonces, digamos que quiero agrupar este y este más. Entonces, los agrego, ¿correcto? Entonces, el agrupamiento 1 va a tener a estos grupos. Si creo otro agrupamiento, puedo añadir a los demás. ¿Me dejo entender? Claro, sí. Ya. Entonces, regreso a los agrupamientos. ¿Listo? Entonces, ya tengo ese agrupamiento creado. Ahora, ¿qué con esto? Las tareas pueden tener esa configuración. Ya los agrupamientos están creados, ya no hay problema. ¿Listo? Acá ya no hay ningún problema y acá puedo ver que ahí están mis grupos ya creados. ¿Ya? Entonces, yo puedo regresar a mi tarea. ¿Dónde está mi tarea? Puedo editar sus ajustes. ¿Ya? Y voy aquí a configuración de entrega por grupo, que ya debe tener... esto no sé por qué está así. Debería haberse habilitado ya. Está aquí de repente en ajustes del curso. Esto es para nivel del curso, pero no debería ser para todo. Vamos a ver si así se arregla. No debería ser esto tarea del docente, porque ya el curso está preparado para recibir grupos, pero algo debe haber pasado. Vamos a ver. Bueno, no me deja alquilar, porque acá la configuración que yo le he mencionado se arregla aquí, o sea, uno puede escoger aquí esos agrupamientos, ¿no? No solamente puede escoger grupos acá, sino agrupamientos. Entonces, pero no me deja, no sé por qué no me deja mostrar esas opciones.
pero se soluciona en esa parte. Primero hay que agrupar los grupos y después hay que configurar la entrega por grupo para que, por ejemplo, 5 grupos hagan determinada tarea y los otros 5 grupos hagan determinada tarea. ¿Ya? Es más que nada organizativo, ¿correcto? Pero bueno, no sé por qué no me está habilitando aquí a pesar de ya tener definidos los grupos, ¿no? Pero debería estar activado esto. Quizás por aquí haya algo más. Profesor, yo sí creé un grupo y si gusta lo puedo ayudar. Me parece que falta que importemos los alumnos, o sea, se importan alumno por alumno y se va añadiendo a los grupos. Yo ya sí lo creé. Pues, Lo que pasa es que yo he creado los grupos aleatoriamente ya con integrantes. ya. O sea, no los he creado manualmente, sino que he dejado que Moodle escoja integrantes para cada grupo. O sea, los grupos sí tienen participantes. Y claro, aunque no lo tuviera, debería aparecer igual activado. ¿Ya? Claro. Pero bueno, este curso fue creado en la versión anterior de Moodle, de repente es esa la razón. Pero bueno, esta es la configuración de entrega que hay que cambiar o que hay que ajustar, ¿no? De repente ahorita busco otro curso que esté más actualizado y de pronto podemos mostrar. Pero la respuesta a lo que pregunta el docente es esa. Primero, tener los grupos. Si el profesor ya creó los grupos, tiene bastantes grupos porque son 50 alumnos, grupos de 5, puede agrupar esos grupos, ¿correcto? Y luego usar ya sea restricciones de acceso, que es una cosa muy diferente a configuración de entrega, ojo con eso, o usar solamente la configuración de entrega por grupo. ¿De acuerdo? Porque en esta sección de configuración de entrega por grupo hay una parte en la que le pregunta a usted si hay agrupamientos y usted tiene que decir que sí. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien. ¿Más preguntas? A ver. Ya. Bueno, sigamos dando vueltas sobre tareas de pronto para ver alguna otra consulta que tenga algún docente. Profesor, yo tengo una pregunta. Sí, adelante. Buenos días. Buenos días. Yo ya creé los grupos, como le decía, y mi pregunta es la siguiente. Usted estaba hablando de las calificaciones. Quiero saber si en eso de las rúbricas hay un formato en el DUTI que nosotros pudiéramos aplicar para justamente calificar mediante rúbricas. ¿A qué parte voy? No lo sé, porque sí, yo ya di una tarea donde puse rúbricas, pero la verdad que yo iba a calificarla así manualmente, personalmente, pero si hay alguna tabla, un formato, no lo sé. No sé si me podría apoyar en eso. Gracias. Bueno, el tema de las rúbricas, gracias por la pregunta, profesor. El tema de las rúbricas en cuanto se refiere a la parte para construir la rúbrica, no tiene un modelo específico, dado que las rúbricas pueden elaborarse de varias formas, ¿correcto? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que no existe una plantilla. Por ejemplo, Moodle tiene una plantilla para crear rúbricas, tiene plantillas para crear rúbricas, pero uno tiene que, ¿cómo le explico? Claro, tiene que crear la rúbrica, ¿no? Como estaba explicado en un tutorial. Usted tiene que elaborar la rúbrica de acuerdo a como usted sabe hacerlo, porque entiendo que desarrollo docente les ha dictado cursos para creación de rúbricas. Entonces, la rúbrica toma cierto tiempo hacerla, porque uno tiene que colocar indicadores que además estén ligados a la competencia de la actividad que desea evaluar. Claro. ¿Correcto? Entonces, sí, claro. Lo que para mí es fundamental en una rúbrica es tener claro los indicadores de evaluación. Eso para mí es fundamental.
Ya, gracias, profesor. Muy amable. Gracias. No hay de qué. Sin embargo, esto de las rúbricas, yo solo les voy a dar un alcance general de cómo pueden crear una rúbrica desde Moodle para que más o menos tengan una idea de hacerlo. Vamos a crear una tarea. Voy a mostrarles mi pantalla una vez más. ¿Ya? Vamos a crear una tarea que pretendemos que se califique con rúbricas. Solo voy a hacer el paso previo porque la rúbrica, como saben, es un poco compleja de hacer. Vamos a agregar una tarea cualquiera común, nada espectacular. Simplemente agregamos la tarea. Le ponemos, pues, ¿no? Tarea de prueba, le vamos a poner. Esto no vamos a dejar tal cual, esto ya saben que ustedes pueden cambiarlo a su gusto, que pueden tener tipos de entrega, esta configuración no cambia nada, ¿sí? Configuración de entrega por grupo, que acá recién se habilita, fíjense. Esta es la parte que tienen que modificar, calificación. Por defecto es puntuación, lo dejan en puntuación, eso no cambia. Puntuación máxima, lo que tú defines que como puntuación máxima de la tarea. El método de calificación es lo que cambia. Ya no le ponen calificación simple directa, sino rúbrica. Correcto. Así vas a calificar esto. Si quieren le ponen calificación para aprobar, etc. Todo lo demás, pues no cambia. Lo que sí cambia es método de calificación en el ajuste calificación. Guardar cambios y mostrar. Guardar cambios y mostrar. Y eso les va a llevar a esta pantalla. Calificación avanzada, tarea de prueba, entregas. Si escogieron rúbrica, tienen dos caminos. Crear una rúbrica desde cero, que en serio es lo que yo recomiendo. O usar un nuevo formulario a partir de una plantilla, que yo no he visto exactamente qué plantillas tiene Moodle para esto. Tendrían que revisarlas acá. Si crean un nuevo formulario desde cero, que es lo que yo recomiendo, porque para esto ustedes tienen que tener la rúbrica ya hecha, aunque sea en papel, ¿ya? O en un procesador de textos, o como hago yo en una hoja de cálculo, porque al fin y al cabo es una tabla. Y yo le doy clic aquí en nuevo formulario desde cero, le pongo título a mi rúbrica de evaluación, ¿ya? Si quiero acompaño a una descripción, pues, ¿no? De la rúbrica. Y fíjese que la rúbrica está acá abajo. ¿Correcto? Y después puedo añadir criterios, ¿sí? Hago clic y puedo escribir un criterio. Por ejemplo, redacción, un indicador, ¿no? La redacción. ¿Ya? Por ejemplo, ortografía. Excelente. Y puedo añadir y añadir, ¿ya? Etcétera, etcétera. Y acá coloco los niveles, que en el caso de Moodle, los niveles van del menor logro conseguido, al mayor logro conseguido. Por ejemplo, acá puedo poner deficiente. O mejor, no el rótulo, sino, por ejemplo, no tiene buena redacción. Ya me estoy inventando, ¿ya? Entonces, esto vale 0 puntos. Luego, digamos, yo me estoy inventando. Tiene redacción aceptable. Le voy a dar a esto, pues, 1 punto. Ya está bien como está. Y empiezo a subir, me dejo entender. Entonces acá le podemos poner la redacción es clara y se hace entender. Ya. 2 puntos. Necesito más niveles, añado un nivel. La redacción es impecable, le ponemos, ya es estupenda, está por encima de lo esperado, qué sé yo. Y así pueden subir niveles. ¿Me dejo entender cómo se arma esto? Entonces, igual, estos son sus indicadores, redacción, ortografía, lo que ustedes consideren. Y empiezan ustedes a disgregar estos indicadores porque pueden añadir todos los que quieran y así ya se va armando una rúbrica más amable, digamos, ¿no? Y esta rúbrica, cuando esté completa, porque toma tiempo, a menos que ya la tengan hecha
que es lo que yo recomiendo, ¿no? Que tengan ya hecha, no se pongan a redactar la rúbrica ahí en esta pantalla y que se les va a ocurrir en el momento como se me está ocurriendo a mí. Lo que ustedes tienen que hacer es elaborar la rúbrica con antelación y luego pasarla a este formato. Correcto. Fuera de eso, ustedes terminan, verifican estas opciones de configuración de aquí, que la mayoría están muy bien y tienen que estar activadas, la mayoría de ellas. Guardan la rúbrica y la dejan preparada, o si no la han terminado, la guardan como borrador. Correcto. Entonces, sea cual fuere el resultado, digamos que terminas tu rúbrica, la das por finiquitada, ¿cómo calificas con rúbrica? Igualito como vieron que califiqué la tarea, solo que ya no me va a permitir digitar la calificación. En lugar de eso, me va a aparecer la rúbrica. Y para que haga puntaje el alumno, el docente tiene que hacer clic en la intersección del nivel del logro con el indicador que está evaluando. Si son, por ejemplo, 4 criterios o 4 indicadores, la tabla será pues de 4 filas por, digamos, 4 columnas. Entonces, ustedes, digamos, evalúan la tarea de un alumno. Ven que la redacción es buena, es aceptable, no es perfecta, pero se hace entender. Entonces, apuntan al nivel alcanzado por el alumno, al indicador de redacción y le dan clic a esa casilla. Y Moodle la va a marcar de verde. Y así con el resto de criterios y con el resto de niveles de logro. Y eso va a producir un puntaje más realista. Lo bueno que tiene la rúbrica es que facilita la labor del docente en términos de calificación, porque se hace como una matriz más estática, digamos, ¿no? Por tanto, la calificación se hace más justa. Y otra cosa más, el estudiante, cuando va a resolver su tarea, o mejor dicho, cuando va a entregar su tarea, porque el estudiante no puede calificarse, ¿no? Pero sí puede entregar la tarea. En el módulo de entregas, justo en la pantalla que el alumno ve para entregar su tarea, ahí aparece esta rúbrica para que el alumno sepa qué cosa va a evaluar su docente, qué indicadores y cuáles son los niveles. Así que la rúbrica no es solamente de conocimiento del docente, es de conocimiento del alumno también y es lo correcto. Eso es lo que les puedo decir acerca de rúbricas que se aplican para tareas o para aquellas actividades que lo permitan. No todas lo permiten, pero las tareas son las que sí lo permiten con total fidelidad, ¿no? Excelente. Gracias, A ver, profesor. Hay un tutorial en el canal de Dutic que he elaborado yo, que habla acerca del tema de rúbricas para tareas, ¿ya? Entonces, por favor, lo pueden revisar. Ahí hablo de este tema un poco más extenso, pero bueno, espero que les pueda servir. otra pregunta, si me escucha. Sí, sí, le escucho. Muy bien, muchas gracias. Viendo en este caso en la plataforma, me gustaría de repente, quizás un poquito yendo más allá, sería que nos explique en cuanto al botón de calificaciones. Al final, si bien es cierto, nos sale una serie de rubros de lo que hemos dejado como tareas o foros, para que ahí salga automáticamente y pueda tener el promedio final. ¿Cuál sería el paso para que salga ya todas las calificaciones justamente en este rubro? Ya, usted está hablando del informe del calificador. Exacto. El Hay un informe rubro. del calificador es un histórico de todas las actividades evaluadas o evaluativas o calificables que el docente ha dejado a lo largo de un periodo de tiempo, o sea, a lo largo de un semestre. Exacto. Entonces, si usted dejó, por ejemplo, 5 tareas, 2 cuestionarios, 3 foros, qué sé yo, me estoy inventando, y todos estos elementos fueron calificables, porque el foro también se puede calificar si ustedes desean,
todas esas notas que ustedes coloquen, ya sea de calificación simple directa, de rúbricas, de matriz de evaluación, lo que sea, eso va al informe del calificador. Pero eso sí, Moodle no entrega promedios. Lo que entrega es una acumulación de puntos. Eso lo hace por defecto. Pero la buena noticia, como veremos en un rato, es que el informe del calificador se puede exportar a Excel. Correcto. Y en Excel, el docente puede hacer, si es que hay cursos que tienen fórmula, no sé si se trabaja así en la UNSA, pero hay cursos que tienen fórmula, que uno sabe cuánto peso tiene cada evaluación sumativa. Entonces, si no es el caso y solamente se suman todas las evaluaciones y se promedia entre la cantidad de evaluaciones tomadas, el docente puede hacer su fórmula en Excel y producir el promedio final. ¿Me dejo entender? Eso es más o menos lo que hace el informe del calificador. Ahorita vamos a hacer una demostración. La profesora Karina pregunta, ¿necesariamente debe haber agrupamientos o se puede trabajar solo con grupos? Los agrupamientos estratégicamente funcionan bien cuando hay muchos grupos en un salón. Pero si usted tiene pocos grupos, 3 grupos, 4 grupos, no está obligada a trabajar con agrupamientos, ¿no? La estrategia de la agrupación de grupos funciona muy bien cuando hacen trabajos, por ejemplo, ¿no? En los proyectos, quiere producirse un proyecto general de toda la clase, entonces el docente divide el proyecto en las etapas de desarrollo de un proyecto, tiene 50 alumnos, como el caso del docente, y agrupa a sus alumnos para que el agrupamiento 1 se encargue de la parte del análisis del proyecto, el agrupamiento 2 se encarga de la parte de prefactibilidad, etc. Me dejo entender. Eso es cuando hay muchos grupos y quieren organizarlos mejor. Pero cuando hay pocos grupos, digamos que no es tan obligatorio, ¿no? Sobre el informe del calificador, esto, vamos a cancelar esto para dejarlo ahí. El informe del calificador está aquí en el panel de navegación ahora. Dentro del curso, bueno, este es el curso ejemplo que tengo acá yo para ustedes. Calificaciones. ¿Ya? O también, en administración del curso, bueno, estoy acá voy a entrar para que esto esté mejor. ¿Ya? En administración del curso, configuración calificaciones. ¿Ya? Pero si lo tienen acá en el panel de navegación, ¿no? Este es el nombre del curso actual. Aquí está calificaciones. Yo hago clic ahí y me va a aparecer una planilla, ¿no? Bueno, en este caso son solo 2. Me va a aparecer una planilla. Esta es la planilla de las notas que el informe del calificador tiene, con todas las actividades que hayan sido consideradas para puntaje, para calificación. Por ejemplo, acá tengo un taller que tiene esta puntuación que yo puedo trabajar como porcentaje. Bueno, acá puede haber un cuestionario, más allá una tarea, no lo sé. Puede ser bastante amplio. Acá, además del informe de calificador, tienen historial, informe de resultados, informe general, vista simple, ¿ya? La vista simple es, dependiendo, ¿no? Acá todavía no tengo todas las actividades desarrolladas, por eso acá no se ve nada. Informes de resultados, igual, no tengo mucho que mostrar acá, por eso es que aparece así, ¿ya? Y bueno, el informe del calificador que siempre muestra algo. Independientemente de esto, este es el que yo uso porque esto me bota todo. Entonces, yo aquí, abajo a la derecha, en el panel de administración, busco este botón que dice exportar, esta carpeta que dice exportar, y dentro de exportar escojo la opción hoja de cálculo de Excel. Entonces, sin importar cuántos alumnos tenga, y sin importar los grupos a los que pertenezcan, el informe del calificador te bota la planilla total de notas o de aquellas actividades que tú hayas calificado. Incluso de las que no, te aparecen ahí en las columnas, te aparece. Entonces uno puede al final escoger qué cosa quiere mostrar, ítems de calificación a incluir, ¿ya? Tú escoges qué cosa vas a incluir en tu informe y qué cosas no. No, por ejemplo, no todos los recursos van.
¿ya? Estos que dicen borrado en progreso, suele ocurrir cuando uno borra una tarea. Si no los vas a incluir, pues no los incluyas y empiezas a desmarcar todos los que dicen borrado en progreso, ¿ya? Si son actividades calificables, manténganlas. El control de asistencia, si están usando control de asistencia, si desean lo mantienen para tener una idea de las asistencias de los estudiantes. En fin, acá va, el docente incluye aquello que desea mostrar en su informe. Así de simple. Acá les hace una totalización. No me interesa la totalización y tampoco la totalización del curso, porque yo en Excel puedo hacer con las notas lo que yo desee en términos de calificación global, promedios, qué sé yo. Y ahí recién descargo. Me genera un archivo y ya está. Lo descargo. ¿De acuerdo? Aunque este va a parecer vacío, les voy a hacer ver de todas formas que Moodle no es el más elegante para hacer estos reportes, entonces uno tiene que echar mano siempre al conocimiento que tenga de Excel para poder ajustar esto, ¿no? Eso es muy común. Así que cuando se abre la hoja de cálculo, ustedes van a ver que pues no es gran cosa, ¿no? Ahí está, esto es lo que muestra. Esto es lo que muestra. Ya los nombres y apellidos de los alumnos, no apellidos y nombres, eso ya es un punto, pero bueno, yo puedo desplazar esto si quiero, ¿no? Lo puedo desplazar para cambiarlo, ¿no? Perdón, acá tenía que agregar una columna. Quiero que sea por apellidos y nombres, bueno, lo desplazo así, pues, ¿no? Y después elimino esta parte y ya es apellidos y nombres, ¿ya? Acá hay algunos campos que no son necesarios, los eliminas, ¿no? Acá están las notas. Aquí está la asistencia, ¿ya? Es un ejemplo nada más. Ya, si a mí no me sirve esta columna, por ejemplo, yo la borro, ¿no? Igual acá. No me sirve, la borro. ¿Ya? Entonces, uno puede borrar a su gusto dependiendo de lo que está haciendo, pues, ¿no? De lo que necesita. Y en alguna columna usted puede colocar acá, pues, su fórmula, ¿no? Para calcular el promedio, por ejemplo. Eso es algo ya que cada docente puede hacer. Pero es un informe bastante útil, ¿no? Por lo menos les da una gran idea de lo que se puede hacer. No sé si eso responde a su pregunta, profe. Sí, muchas gracias. Sí, sí, porque justo yo tengo varias notas y justo ya estoy en esa etapa para poder consolidar. Ahora, no sé si es que se puede, ¿no? He estado viendo también en otros tutoriales referente a la calificación de foros, si es que habría la posibilidad para poner la puntuación y salga ahí justamente en esas calificaciones. Si habría, si se ¿En podría los hacer eso. foros? Sí, para ponerle, en este caso, programarlo de tal manera que podamos calificar. Por ejemplo, yo estaba viendo en los tutoriales que se puede poner 4, 5 puntos por foro, o de repente 8, 10. Sí. Entonces, de tal manera que, ¿cuál es mi idea, no, profesor? Es que una vez que yo califique ya en el Moodle, en este caso, ya aparezca justamente en esa tabla de calificaciones y ya una vez consolidado y de esa manera me permita al final sacarlo en Excel y así como usted ha hecho, ya tener las dos notas, ¿no? De evaluación continua y de examen. Claro, Entonces, claro. mi inquietud era justamente referente para poder poner una puntuación para el foro. Bueno, el foro es calificable. Vamos a ver. Si es que uno quiere, ¿no? Eso sí es claro. Si uno quiere, porque el foro por defecto no es calificable. No es como la tarea que es predispuesta a ser calificada. En el caso de los foros, vamos a ver, acá tengo un foro. Habría que cambiar los ajustes o en el momento de la creación del foro, aquí habría que ponerle calificaciones. Por defecto, ¿qué dice acá? Tipo de consolidación, no hay calificaciones. ¿Qué hago yo? Escojo. ¿Se da cuenta? Claro, sí, sí, sí. Calificación máxima, que es lo común, ¿no? ¿Ya? ¿Qué tipo? Puntuación.
puntuación máxima 20. Y además, fíjese esta parte, puedo limitar las calificaciones a los elementos con fechas en este rango. O sea, puedo abrir el foro y puedo decir, muchachos, deben participar en el foro y retroalimentar a 3 de sus compañeros respecto a este tema. Pero solamente voy a considerar las notas o calificación entre estas fechas. ¿Ya? Entonces yo habilito acá y digo, bueno, voy a calificar solamente las participaciones entre el 22 y el 28 de mayo. ¿Me dejo entender? Sí. Si usted quiere, lo habilita. Si no, el foro es calificable por defecto ya con el hecho de haber cambiado aquí el tipo de consolidación. Correcto. Listo, y nada más. Con eso ya puede calificar su foro. Ahora, si ahorita, por ejemplo, ya me han enviado los foros, yo haciendo esta variación, ¿puedo calificarlo o ya no? Porque como ya Yo enviaron, creo que sí, no he estado en ese escenario, pero yo creo que sí se puede, porque, porque se a supone ver, que el foro, bueno, uno debe construir el foro siempre antes de claro, sí, y poner las reglas, ¿no? Este foro se va a calificar, así ¿no? es. Si ya es sobre la marcha, técnicamente yo creo que sí es posible. Cómo lo tomen los alumnos, eso no lo sé, ¿no? A Claro, menos no, que usted les haya dicho antes, no, este foro sí se va a calificar, o voy a calificar sus participaciones en el foro, ya, con eso ya ellos lo tienen claro, claro, ¿no? yo sí les mencioné eso, ¿no? Sí los voy a calificar, incluso les dije una puntuación, por eso les decía sobre 5. Entonces, ya ellos saben, si no, mi pregunta era justamente si ahora lo podría programar. ¿Por qué le Yo, pregunto yo por el siguiente? Porque cuando yo he hecho el examen, yo ya les he aplicado el examen, todo. Entonces, ya, cuando estaba haciendo la prueba, bueno, en este caso, como se dice, una prueba en vacío, le cambiaba prácticamente alguna configuración y nuevamente se desactivaba todo lo que se había dado, por ejemplo, examen en prueba y empezaba nuevamente de cero. Entonces, por eso era mi inquietud si podía cambiar, no es el que lo cambie algo y se desactive toda la tarea que han enviado. Esa era mi duda, por eso, en el foro. bueno, profe, la única forma de saberlo es intentándolo, porque su foro no se va a malograr si lo hace ahorita, ¿ya? Eso, Ya, eso sí le puedo decir. Así que lo único que podría hacer es hacer la prueba. Ahora, si no está seguro, duplique el foro en el aula, sáquele una copia, como se dice, y haga la ya, prueba en la copia, a ver si pasa algo. ya, excelente. Muchas gracias, profesor. No hay de qué. Mm. ¿Alguna otra inquietud por ahí? ¿Alguna pregunta más, estimados docentes, de pronto? Yo le preguntaría, en todo caso, si es que podríamos avanzar. ¿Podría enseñarnos cómo se duplica un foro, por favor? Porque estoy tratando de buscarle. Ah, ya ver, es muy fácil. Acá le da así, botón derecho, bueno, editar, duplicar, y se duplica. Ahí Ya, tiene 2 gracias. foros. Muchas No se gracias. preocupe, está bien. Esos truquitos están siempre ahí en editar, ¿eh? Están ahí. Cada elemento ahí tiene editar. Ya. Y esta Ah, personita que aparece acá sí, es para agrupar rápidamente. Esta personita que ve acá. nada. Con eso se agrupa rápidamente. O programa la actividad para grupos. Así, con esta personita. Ya. Gracias, profesor. Bueno, ahora sus preguntas acerca de cuestionarios, de pronto. Referente al cuestionario, si bien es cierto, cuando elaboramos el banco de preguntas y todo ello, y hay que estar ingresando pregunta y cada uno sus alternativas.
¿hay alguna otra forma que ya nosotros teniendo en Word, por ejemplo, o en Excel, podamos inmediatamente trasladarlo, como sea, importarlo de tal manera no estar entrando alternativa por alternativa en este caso, a cada pregunta? ¿Hay alguna otra forma de hacerlo más rápido? Sí, hay una manera de importar, pero en realidad ese proceso de importación, aunque es técnicamente fácil, demanda que el docente elabore un archivo con un formato específico que pueda ser importado por Moodle, ¿correcto? Y es tan pesado como hacer las preguntas uno por uno. Lo que se crea es un archivo de texto. Y es un Ya. archivo de texto que tiene que cumplir ciertas reglas gramaticales, por decirlo así, o de sintaxis, no gramaticales, de sintaxis, ¿ya? Mm. Que colocar un corchete aquí, cerrar con una llave acá, colocar un carácter no imprimible acá. Entonces uno termina por demorarse casi lo mismo que hacerlo de una manera directa, ¿no? Antes, en versiones antiguas de Moodle, estoy hablando de versión 2.x, por ahí sí se soportaba desde el Excel. Lo que he visto, no a profundidad, son plantillas que hay en línea, en Internet, que le ayudan al proceso de creación de preguntas en Word para después importarlas desde Moodle. Pero es un proceso relativamente pesado, profesor, dentro de lo que he podido ver. Ya. En el banco de preguntas, ya una vez creado las categorías y todo eso, si digamos yo quiero que mi examen sea por 10 preguntas, Ya. ¿cuánto sería el adecuado de tal manera que haya la menor probabilidad que se repitan las preguntas? O sea, ¿cuántas preguntas tendría que haber en el banco? A ver, las preguntas normalmente cuando las sortea Moodle, no se repiten. De hecho, no se repiten en ningún caso. No tendrían por qué repetirse. Por ejemplo, Se reordenan. A ver, ¿por qué le profe, digo diga esto? usted. Por lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo ya he hecho mi banco de preguntas, en este caso tengo 50 estudiantes, bueno, Ya. quiero aumentar naturalmente, entonces, si yo voy a poner, por decir, en mi banco 40 preguntas, de todas maneras se van a repetir algunas preguntas, ¿no? Si yo Ah, tomo ya, para los alumnos. exacto, o sea, la idea es que, de hecho que siempre se va a repetir uno o dos, pero yo por eso decía, si hay alguna probabilidad, claro, sabemos que a mayor cantidad de preguntas, no puede ser 50 o 100, va a ser menor probabilidad de que repita una pregunta, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Entonces, eso sí, pero a veces eso también es trabajoso, por si más o menos, sí, por su experiencia, ¿cuánto sería más o menos el ideal? A eso me refería, ¿no? Y el ideal, Ujú. sin importar el número de alumnos que tenga, asumiendo que son 50 para que haya una limpieza de cuestionarios apropiada, yo diría que tendrían que ser unas 200 preguntas para que no se repita ninguna. 200 preguntas para que no se repita ninguna por cada 5 o 6 alumnos, ¿no? Es un poco complicado decirle un número fijo, pero partamos de lo básico. Si yo tengo 20 preguntas y las 20 preguntas las uso en el cuestionario, lógicamente va a empezar a repetirse. Entonces, Claro, si parto sí, de ahí, la probabilidad disminuye a la mitad si pongo otras 20 más y sorteo claro, 20. así es. Sí, sí, sí. Entonces, si haciendo esa progresión, uno tranquilamente puede llegar a 150 preguntas para un examen de 20 que podrían tener cierta limpieza, ¿no? Lo que usted quiere, ¿no? Creo que es lo que usted quiere, o al menos eso es lo que yo deduzco, es que a cada alumno le toque un examen distinto. Exacto. Y eso se logra solamente con una buena base de datos de preguntas. Claro. ¿Por qué le digo? Por lo siguiente, ¿no? Y yo creo que a varios colegas que estamos aquí presentes les ha pasado o de repente les va a pasar. Sabemos que en una hora determinada, por ejemplo, a las 5 de la tarde, se satura, en este caso, la red y, Sí, bueno, hay un error en conectividad y eso pasa a las 9 de la mañana también. Entonces, lo que yo estoy de repente compartiendo también como experiencia es, yo ya he aplicado el examen dándoles 24 horas, o sea, en este caso, un día a mis estudiantes y
por un lapso que cada examen, bueno, el examen dure 30 minutos, ¿no? Entonces, de esa Correcto. manera, mis estudiantes han ingresado, pues, yo les he puesto de las 00 horas hasta las 23 horas con 59 minutos. Entonces, ellos Ya, o han sea, un tenido... día entero. Así es, todo el día. Entonces, yo les he explicado, incluso les he hecho hacer una prueba en vacío para que ya, pues, manejen, ¿no? Entonces, ellos han tenido, y les he dicho bien claro, ¿no? O sea, escojan en el horario donde haya menor dificultad de poder ingresar y dar el examen, ¿no? Entonces, sí ha funcionado, normal. O sea, por eso, con experiencia sí ha funcionado, ya ha salido bien, han aprobado y, ¿no? Normal, como si fuera un examen que siempre pasa, ¿no? Entonces, esa era por eso mi pregunta, la inquietud nació, ¿no? De que cómo sería en ese tema. Ahora, la siguiente pregunta sería en cuanto nosotros cuando hacemos las preguntas en el banco, y ahí sí me gustaría que nos ayude, hacemos preguntas, ¿no es cierto?, de tipo ensayo. Entonces, para poder poner la calificación igual, programarlo, ¿cómo se hace esa parte? Sí me gustaría saber eso porque estaba Bueno, tratando de aprender. sí, también me han preguntado lo mismo ayer, o algo parecido me han preguntado, porque algunos profesores cuando dejan ejercicios, sobre todo los profesores de matemática, física, química, Ujú. o profesores que dejan ejercicios como parte del examen y ellos no solamente revisan el resultado final, sino el procedimiento. Ujú. Entonces, lógicamente, la pregunta de ensayo es la única pregunta de todas que necesariamente el docente tiene que revisar, ¿ya? Eh, entonces, el comportamiento de esa pregunta es diferente porque el docente tiene que colocar manualmente la nota de esa pregunta o el puntaje de esa pregunta. O Claro. sea, a diferencia de todas las demás, ¿no? Ujú. No tengo un ejemplo aquí de un cuestionario con una pregunta de ese tipo. Eh, tendría que editar un cuestionario para poder hacerle una... Vamos a ver, me voy a agregar una pregunta acá. Una nueva pregunta de tipo ensayo. Voy a agregarle pregunta 02, le vamos a poner. Enunciado de la pregunta, vamos a poner desarrolle lo siguiente. Ya, digamos que ahí, pues, mediante una imagen, inserto una ecuación. Entonces, le doy el puntaje a la pregunta, una retroalimentación. Las opciones de respuesta va a ser por HTML y si quiero que el alumno me mande su fórmula hecha, su procedimiento hecho, voy a permitir archivo adjunto, un archivo adjunto. Ya. Ya, y esta es la información para el evaluador, etcétera, etcétera. Acá le doy guardar cambios. Ya tengo la pregunta acá. Entonces, la única forma de verlo sería con la vista previa. Aquí. Ya, entonces, el alumno desarrolla acá. Y aquí abajito, esto sí se ve como en el cuestionario. Acá es donde uno coloca el punto. Pues sacó 0 ya, pues 0. Si sacó los 5 puntos, sacó los 5 puntos. O los 4 puntos. ¿Correcto? El alumno mira esto. Esta parte mira el alumno. En la parte en la que él desarrolla la ecuación, o sube la imagen del desarrollo de su ecuación, de su fórmula, de su ejercicio, de su problema. Correcto. Y lo guarda. Esto sucede en el cuestionario. ¿Sí? Y en cuanto uno revise el intento, porque cuando hay preguntas de ensayo sí te permite revisar, acá se coloca la nota. ¿De acuerdo? Claro. Este es el único sitio donde se podría colocar el puntaje. Sería manual prácticamente todo. El ensayo sí es manual. El ensayo sí es manual. El resto de preguntas no, porque uno coloca el puntaje y ya, pues dependiendo de lo que él marque, escriba o empareje y entre otras opciones, puntúa. Pero el ensayo es revisión manual. Ya, esa revisión ellos lo pueden ver, ¿verdad? ¿O no? Después, Lo que pueden ver es esta parte. Ya, Esta es la parte que ellos desarrollan o que claro. adjuntan una imagen de pronto, no sé, pues no, ellos buscan a su
su conjunto de imágenes que tengan por ahí con la ecuación, porque ellos pueden sacarle una foto pues al desarrollo de su examen, ¿no? Ellos insertan la imagen y ya está, ese es el procedimiento, ¿no? Entonces él puede poner acá, el procedimiento se encuentra adjunto en la imagen. Ya uno revisa la imagen porque la abre o descarga la imagen y en base a eso revisa y coloca el puntaje acá abajo. Correcto. Ahora, esta puntuación ya saldría directamente en la tablita de calificaciones, ¿cierto? Se suma al total, o sea, si todas son preguntas de ensayo, todo al final se obtiene una nota final. Ya. Correcto, o sea, si son 5 preguntas y todas son de ensayo y cada una vale 4 puntos, lo que ve el alumno es el puntaje final. Y eso sale ya, el puntaje final sale ya en las calificaciones. En la Sí, tablita eso ya sale en el libro de calificaciones. Ya, correcto. Gracias, profesor. No hay de qué. Ahora, y hay otro, ¿cuál es la diferencia de esta pregunta de ensayo con las preguntas cortas? Porque Es que en la pareciera respuesta corta, el alumno solo coloca directamente la respuesta a la pregunta, ¿no? Por ejemplo, siempre hago el volcán tutelar de Arequipa es, y tiene que colocar Misti. Ya, ahí no hay procedimiento, no hay análisis, no hay nada. Me dejo entender, esa es respuesta corta. ¿No? Para completar lagunas, prácticamente. Así que para sí, completar. Eso es lo que nosotros conocíamos como las preguntas para completar. Claro, claro. A eso se le llama respuesta corta desde la perspectiva de Moodle. Excelente. Siempre estaba viendo esa situación. Gracias, muchas gracias, profesor. No, no hay de qué, no hay de qué. ¿Cómo puedo calificar una pregunta de ensayo en un cuestionario? Bueno, justo acabo de presentar justamente la demostración de cómo hacerlo. Si me permite, otra pregunta más. Profesor, buenos días. A ver, vamos en orden. Primero, profe Joaquín, por favor. Después, el profe que sigue. Ya, muchas gracias, profesor. Disculpe que esté... No se preocupe, no se preocupe. En cuanto a las calificaciones, por ejemplo, ya de YouTube, por ejemplo, en cuanto planteamos, es cierto, no subo un video, puedo hacerlo por un foro. Ahora, en esa relación, ¿también podría utilizar alguna rúbrica para esa calificación del análisis de un video o hay otro? En el caso que la respuesta a un foro es un video. Claro, o sea, en ese sentido, ¿no? O necesariamente, porque en el foro sabemos que se ponen puntuaciones, pues de 0 a 20, o también se podría ver una rúbrica, ¿no? Esa es una duda, naturalmente. O solo las rúbricas voy a utilizar para los cuestionarios. La rúbrica se puede usar para las tareas. No sé, de repente también en los talleres se puede usar rúbricas. No he visto en foros la opción que permita usar rúbrica para calificar foros. No he visto. Por eso es que algunas actividades soportan rúbricas y la que mejor se adapta a rúbricas es las tareas. Ya, y en ese mismo orden de ideas, para las tareas, yo también podría aplicar no necesariamente las rúbricas, podría ser una ficha de observación o una lista de cotejos. Claro, ¿cierto? claro. O sea, hay que definir también un poquito la estrategia. Para cuando uno califica un foro, si bien es cierto, Moodle no soporta rúbricas para foros, uno puede tener su rúbrica a la mano, ¿no? Y dependiendo de lo que haya visto en la participación del estudiante y habiéndosele dado la rúbrica al estudiante, pues uno puede calificar con rúbricas, pero ya de una manera, digamos, ajena a Moodle, me dejo entender, para que la calificación sea más realista, por decirlo así, porque calificar en foros, uno tiene que decir qué voy a calificar, qué aspectos voy a calificar en el foro. No solamente que participe, sino que haga un aporte
por ejemplo, o que haga una retroalimentación adecuada, constructiva, y no que Exacto. se encargue de destrozar la opinión de un compañero, ¿no? Uno Así tiene que es. poner esas pautas en cualquier foro que fomente la participación de los estudiantes, ¿no? Porque detrás de un computador los estudiantes se van a explayar más, entonces uno tiene que tener un poco más claras esas reglas de juego, ¿no? Si no la permite Moodle, igual úsenla como una herramienta X ajena para ayudarse a calificar, ¿no? Sí, No sí, es una mala idea. justamente porque yo, incluso, ¿no? Ellos analizan, plantean su posición y hay una segunda participación de ellos que también yo les califico en cuanto a su apreciación crítica positiva y aporte. Por eso es lo que hacía esa pregunta, ¿no? Entonces, cada estudiante tiene doble participación en el foro. Ya. Entonces, yo he hecho en ese caso una ficha de observación adicional, naturalmente, justamente calificando sus rubros. Perfecto, perfecto. Buena Así es. estrategia, profe. Muchas gracias, profesor. No hay de qué. Profesor Jorge dice, las tareas pueden relacionarse a competencias, deben relacionarse a competencias. Tiene que haber una relación entre las actividades o la actividad que ustedes dejan y la competencia que han especificado para un tema, o unidad, o capítulo, o sección. ¿Cómo se agregan competencias? Las competencias no las puede agregar un docente, aunque no lo crean. Ese es un problema que Moodle tiene que resolver con alguna versión moderna. Las competencias las agrega el administrador del sitio, pero bajo criterios, es decir, para que existan competencias tiene que existir ya definidas y creadas las competencias que van a formar parte de toda el aula virtual. O sea, el requisito indispensable es que el aula virtual esté totalmente creada y que cada actividad evaluable o calificable ya tenga sus competencias creadas, aunque sea en un procesador de textos, para que el administrador del sitio, o sea, Dutic, les habilite la posibilidad de usarlas y de crearlas por cada actividad. Eso es un tremendo trabajo, según lo que he estado investigando al respecto, que uno puede añadir competencias, pero libremente el docente no puede. Eso solo lo puede hacer un administrador. Pero imagínense, por cada docente que hay, tendrían que crearse aproximadamente pues 40 o 50 competencias promedio. Pues imagínense todo lo que sería ese tremendo trabajo. Había un profesor más Profesor, que buenos quería... días. Sí, Una profesor consulta. Edgar, adelante. Sí, en el caso de que tenga dos salones, digamos A y B, y en el ¿Ya? salón A he creado ya mi banco de preguntas y luego mi cuestionario. Ajá. Mi pregunta es, ¿en el salón B puedo, por decirlo así, extraer las preguntas de ese banco de preguntas anterior del salón A hacia el B o necesariamente en el B también tengo que crear nuevamente el banco de preguntas? Muchas gracias por la pregunta, profe. En realidad sí se puede. Hay una manera de hacerlo que en realidad no es una herramienta propia de Moodle, ¿no? Es algo que uno usa por una cuestión lógica. ¿Cómo así? Yo me voy al panel de administración del curso y voy a banco de preguntas, ¿ya? El banco de preguntas aparece ahí. Este es mi banco de preguntas. Correcto. El banco de preguntas tiene una capacidad, ¿ya? Que está aquí en el lado izquierdo, que es la de ser exportable. Entonces, imagínese, profe, que este es el banco de preguntas de su aula A, ¿de acuerdo? Usted exporta ese banco de preguntas a este formato, que es el más popular, ¿ya? El formato GIFT, ¿ya? Lo exporta tal cual está y las exporta pues a un archivo de estos, ¿ya? Es un archivo de texto, ojo. Entonces las exporta, las guarda en algún lugar donde usted quiera y se crea este archivo, ¿ya? Ese archivo contiene sus preguntas en el formato GIF, que es este, ¿ya? Fíjese que es una locura este formato. Este es el que le mencioné al profe que quería importar masivamente preguntas. Sí, hasta ahí Ya, llegué. ya, perfecto. Entonces, en esa misma, digamos que ahora me voy al aula del B y acá le doy importar, ¿ya? Y acá escojo formato GIF y selecciono el archivo. Correcto. O lo arrastro a ese Correcto. cuadrito, ¿no? O lo arrastro a ese cuadrito. Busco acá, está mi archivo y lo arrastro. Ya lo subo, ¿sí?
Y esta Correcto. sería la forma de importar. Yo no lo voy a hacer porque ya tengo el banco creado y lo único que haría usted es hacer clic en importar y ya importó su banco de preguntas al otro curso. Ok, muchas gracias, profesor. No hay de qué. Ok. Profesor, bueno, aprovecho una pregunta más, si no Diga, hay otro colega. En el caso de las opciones múltiples, si allá. digamos yo coloco dos o tres respuestas, Ya. me ha pasado de que si el estudiante no ha colocado en el orden como yo lo programé, no lo tomaba como válido el sistema. Entonces, ¿cómo puedo corregir ello? Normalmente cuando uno crea una pregunta de opción múltiple en un cuestionario, el comportamiento de las preguntas es a una sola respuesta, pero como bien saben, pueden colocar más de una respuesta en términos reales, ¿no? O sea, puede configurarse un cuestionario. Vamos a poner acá. Mejor, vamos a ir no, está bien, vamos a editar el cuestionario solamente para hacer una demostración. Editar cuestionario. 3, vamos a agregar una pregunta más. Una pregunta nueva de opción múltiple. Eh, vamos pues, le vamos a poner pregunta 05, qué sé yo. Y el enunciado. En puntuación por defecto, le pondremos 5 puntos. Una o varias respuestas, acá uno cambia, se permiten varias respuestas. ¿Correcto? Barajar respuestas, pues eso no hay Correcto. problema. Es mejor que las barajee, porque así las alternativas cambian, pues, ¿no? Supongo que esta pregunta, por ejemplo, si tiene un enunciado para varias preguntas, remata con marque todas las que aplican. ¿No? Normalmente las preguntas de este tipo son rematadas así, ¿no? Marque todas las que aplican, para que el alumno sepa que Correcto. tiene que marcar más de una, ¿ya? Entonces, aquí la alternativa puede ser, por ejemplo, vamos a ponerle así, ¿no? 1, esta califica, es correcto, pero si yo le doy 100%, ya lo maté, Claro, ¿correcto? claro. ¿No? Si son Ujú. dos respuestas correctas, entonces este es 50% de la nota total. Entonces, aquí Correcto. la alternativa 2, este es el otro. Este es el otro 50%. Correcto. Correcto. Entonces, ¿qué va a pasar? Si él marca solo una, esta, en el examen, su puntaje va a ser Ajá. igual al 0.5%, o al 50% de lo que puntúa esta pregunta. ¿Me dejo entender? Correcto. Si marca Sí, las sí, dos, puntúa como 100%. ¿Me entiende usted? correcto. Así es Sí, como sí, perdón. así es como se configuran este tipo de preguntas. Ya uno puede poner a Correcto. las demás los valores que sea, ya no le pone puntuación alguna. ¿Me dejo entender? Como al final estas alternativas se sortean, entonces, pues no hay problema. Ya se creó la pregunta y guardo cambios. ¿Correcto? Entonces ya está esto, sí. Correcto, Entonces, esa profe. es la manera de manejarlo. Ya, y una última Digo más. usted. Y en el caso de aparejamiento, ahí sí me pasó más bien ese fenómeno igual, que por no colocarla en orden, las respuestas eran válidas, pero el sistema las colocó por no estar en orden como inválidas. En el Entonces, ¿qué? emparejamiento hay que tener en cuenta que uno coloca, por ejemplo, yo hacía un ejemplo muy simple para enseñar a usar preguntas de emparejamiento. Colocaba palabras en inglés, 4 palabras en inglés, por ejemplo, y su correspondiente traducción al español, ¿de acuerdo? Correcto. Pero para Ajá. confundir al alumno un poquito, no me refiero en el mal sentido, ¿no? Me refiero para hacerlo pensar. Agregaba más opciones para el lado de lo que es la traducción al español, cosa que así, al momento de emparejar, él escogía, ¿no? De la lista y veía que habían más opciones que las correctas, ¿ya? Digamos, eran 4 palabras en inglés, el alumno esperaría que habían 4 opciones en español,
una para cada palabra en inglés, ¿no es cierto? Entonces yo Correcto. colocaba más preguntas, traducciones al español que las que debieran ser, para poder confundir un poquito al estudiante. La única razón por la que el sistema de pronto no le daba la puntuación adecuada es algún descuido en el momento de la configuración de los pares, porque esto es por pares. Entonces, solo hay que tener mucho cuidado en ver cuál es correcta, de acuerdo a la pregunta, porque es pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Eso es lo que te pide, si no me equivoco, las preguntas de emparejamiento. Sí, sí. Y dejar varias que son respuestas sin traducción. Ese es el truco ahí. El truco es poner más palabras del lado derecho, más palabras del lado derecho que del izquierdo. Y si se colocan más palabras al lado derecho, esas que no tengan enunciado, solo respuesta. Correcto. Ya. Gracias, profesor. ¿Ya? En el cuestionario existe opción para responder como texto. Si es texto como un texto grande, profesora Elizabeth, ese sería el ensayo. Si es un texto grande, ¿no? En las escuelas de literatura, filosofía, derecho, suele utilizarse mucho el ensayo como parte de una respuesta textual grande, donde el alumno tiene que explayarse. Gracias. Sí, le entendí. Gracias, profesor. Muy bien, profesora. ¿Alguna otra pregunta más, estimados docentes? Ha sido una jornada muy interesante estas con sus preguntas. Ha sido muy interesante. Profesor, sigo aprovechando, en todo caso, Aproveche, si no profe, hay otra aproveche. consulta. En el caso de completar, me sucedió de que a la respuesta con un artículo y, digamos, el sustantivo, digamos, la tesis. Pero Ya. algunos jóvenes solamente me pusieron tesis y por lo Ajá. que no pusieron el artículo la, les Ya, consideró claro. también como inválido. Ajá. Entonces, ¿qué debo hacer para evitar esas... Redactar la pregunta sin el artículo. O sea, al momento de redactar el enunciado de la pregunta, procurar que la respuesta no incluya, en la medida de lo posible, espacios en blanco. Porque al colocar la tesis, hay un espacio en blanco y el artículo delante, ya lo malogró todo. Porque mucho tiene que ver la redacción. Entonces, el alumno, cuando contesta una pregunta de ese tipo, lee toda la oración en su mente, lee toda la oración y probablemente coloque el artículo en su mente. ¿Ya? Ahora, el enunciado puede venir acompañado de una pequeña instrucción que alerta al alumno, ¿no? Esta respuesta es una sola palabra. ¿Correcto? conforme, conforme. Bien, Es una pequeña correcto. estrategia. Ah, ya, ya. ¿Sí? Correcto, sí, sí, sí. Ya. Muy bien, Muchas profe. gracias, ahora sí, profesor. No se Ok, preocupe. ok. ¿Algo más, mis estimados docentes?
Profesor, bueno, sigo aprovechando. Sí, usted. Tuve el caso de dos jóvenes que no pudieron entrar por problemas de red. Entonces en el sistema aparecen sin nota. ¿Cómo puedo hacer ahora para evaluarlos? Ya, o sea, ¿no están en su lista de participantes, de alumnos matriculados en su aula? Sí están matriculados, el Ya. problema ha sido de que al momento, en un caso fue que se le cortó la luz y el otro no tenía una buena señal de internet, porque vive Ah, ya. en un sitio alejado. Entonces, ahora en esos espacios, al momento de darme los resultados, aparecen sin nota. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puedo yo ¿Qué tipo de manualmente, tal actividad, vez? qué tipo de actividad es, profesor? Es una especie de, bueno, control de lectura, ha sido un control de lectura. Ya, correcto. Pero ¿usted qué actividad ha utilizado en Moodle para poder evaluarlos? El cuestionario, el cuestionario. Ah, ya. Es que hay algunas Ajá, actividades que sí permiten editar, digamos, el resultado. Pero usted no se preocupe, profe, porque al final el informe del calificador se puede exportar a Excel. correcto. Ya, Y hay, y cuando lo exporte a Excel, ahí puede colocarle la nota que le faltaba a los chicos, ¿no? Que siempre hay que considerarlo, ¿no? De todas maneras. correcto. O sea, el Moodle no, digamos, No por estoy esa nota seguro del faltante no lo cuestionario, recuerda. no estoy seguro si el cuestionario permite edición. Hay otras actividades que en el informe del calificador sí permiten edición y creo que es una de ellas es la tarea, pero del cuestionario no estoy seguro. Si no le dejara, en el informe del calificador, no le dejara modificar, al momento de exportar la nota, colóquele la nota usted manualmente en el Excel y ya para que puedan los chicos estar tranquilos, ¿no? De todas maneras, Correcto. registre esa nota usted en alguna hoja de cálculo, en algún lugar para que no se olvide. Ya, profesor, muchas gracias. No hay de qué. Ok. Queridos docentes, no se olviden, por favor, que tenemos este canal de Dutic, de YouTube, donde tenemos, valga la redundancia, una gran cantidad de videos. Por ejemplo, el video más reciente es el video de calificación avanzada en Moodle con rúbricas para tareas. Tenemos la actividad taller partida en dos, porque, bueno, son dos momentos diferentes. El taller es una actividad súper compleja, muy complicada de evaluar o de manejar. Tenemos un aporte de la profesora Elizabeth Vidal, a quien conocen, para aclarar dudas acerca de cómo grabar y compartir videos con Google Meet. Tenemos también el tutorial completo de cuestionario y banco de preguntas para docentes y un sinnúmero de sesiones grabadas que nosotros hemos desarrollado a inicios del mes de marzo con todos ustedes antes de empezar el año académico. ¿Ya? Revisen por favor estos tutoriales y los invito a suscribirse a este canal para que reciban notificaciones en su celular o en su correo, principalmente en el celular, acerca de nuevos tutoriales que estamos ya preparando para los siguientes días. Ya esperemos que la próxima semana ya podamos hacer un tutorial que estamos preparando. Bueno, quien les habla es quien elabora los tutoriales. Hay un tutorial que estoy preparando para PowerPoint acerca de la grabación de una diapositiva con PowerPoint y cómo producir un video de captura de pantalla con PowerPoint. Y también estoy preparando un video acerca de las videoconferencias con Google Meet más completo. Ya había uno que no estaba muy completo, ahora lo vamos a poner un poco más completo acerca de lo que se puede hacer con algunas extensiones de Google también, que permiten potenciar un poquito el trabajo para estas aplicaciones de Google. ¿Sí? Así que a pesar de esta situación de emergencia que tenemos ahora, siempre estamos a la disposición de ustedes para poder ayudarlos. Ya saben que tenemos diversos canales de comunicación mediante los cuales podemos atenderlos sin ningún inconveniente, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, desean de alguna manera mm, apoyo o ayuda acerca de, yo les puedo brindar mi número de celular, pero
para que me puedan escribir por WhatsApp mejor. Llamadas telefónicas va a ser un poquito complicado que les pueda atender, pero sí les puedo dar mi número de celular para que me escriban por WhatsApp. Ahí está mi número en el chat. Me pueden escribir y pueden hacerme alguna consulta a través de el chat. También me pueden escribir a mi correo electrónico, que aparece también en el chat, si tuvieran alguna consulta acerca del uso de Moodle como plataforma virtual o de aplicaciones Google, que también puedo ayudarlos en esa parte. Muy bien, mis estimados docentes. Entonces hemos estado dialogando desde las 10 de la mañana acerca de esto, de estas herramientas y bueno, espero que las respuestas a sus preguntas hayan sido satisfactorias. Hay todavía mucha tela por cortar acá. Seguramente vamos a seguir haciendo estas sesiones de asesoría cada cierto tiempo. Entiendo que ahora les toca evaluar a ustedes, no tengan miedo. Si van a usar cuestionarios, redacten bien las preguntas, que estén muy claras. Si van a dejar tareas, en la medida de lo posible, las instrucciones también bien claras, bien definidas, que el alumno sepa qué cosa va a hacer. Y nada, mucha suerte también a ustedes, porque estamos enfrentándonos de una manera, de una forma de emergencia, ¿no? A este entorno remoto. No podríamos llamarles que son sesiones virtuales o clases virtuales, son clases remotas las que estamos haciendo. Estamos, creo yo, en un punto inicial de la universidad. Si hay algo que, entre comillas, se puede agradecer a esta pandemia, entre comillas lo digo, es que nos está obligando a cambiar un poco nuestra manera de pensar, de trabajar y de vivir. Entonces nos estamos adaptando a una circunstancia de emergencia y no sabemos cuántos meses más vamos a estar así. Probablemente todo este año ya está perdido. Entonces, nos toca adaptarnos, nos toca sobrevivir a todo esto desde todas las ópticas que se pueda entender esa palabra y adaptarnos, ¿no? Nosotros estamos en Tutic, no hemos dejado de trabajar nunca, no estamos yendo a la oficina, pero desde casa estamos trabajando, estamos organizando nuestro tiempo para tratar de atenderlos a ustedes de la mejor forma posible. No solamente quien les habla, sino todo el equipo que está pendiente. Tenemos una inmensa cantidad de correos, no saben cuántos correos nos ha llegado, de mucha casuística, que, bueno, estamos tratando de atender a la brevedad posible. No somos muchos, ¿no? Somos 8 o 9 personas y tratamos de repartirnos un poquito, ¿no? Y una de mis funciones es la elaboración de los tutoriales que están en el canal de YouTube y hacer o desempeñar estas capacitaciones dirigidas a ustedes y también a los estudiantes. Así que, por mi parte, si no hubiera alguna cuestión adicional, les agradezco muchísimo el tiempo que han separado para poder estar aquí presentes y espero que los consejos o indicaciones que les haya podido brindar les sean útiles y para mí ha sido pues un gusto poder ayudarlos en esta sesión. Profesor, una pregunta antes de que se retire. Por supuesto. Quería saber si tendrá usted la amabilidad de hacer otra clase tutorial sobre talleres. Me interesó bastante esto de las autocalificaciones o las calificaciones entre compañeros, que me parece muy interesante. Y no sé si son 2 sesiones. Me quedé en la primera, que está bastante interesante. No sé si nos va a dar una clase sobre los talleres.
Bueno, los dos tutoriales están subidos en el canal, ¿no? Sí están las dos partes ahí. Tendríamos que planificar de pronto, porque es un tema muy álgido, es un tema muy complejo, demanda bastante tiempo. Tendríamos que coordinarlo y hacer una sesión exclusiva para taller. De momento, les recomiendo que aquellos que estén interesados en implementar la evaluación por pares, revisen los tutoriales de taller parte 1 y taller parte 2, cuyos enlaces voy a pasarles también por el chat para que lo tengan claro. Ya. Gracias, profesor. Este es, no hay de qué, profesora, no hay de qué. Este es taller parte 1, está aquí en el chat. Hay una parte teórica que yo hago una introducción pues a la evaluación por pares, porque es bueno saber qué significa antes de usar simplemente la herramienta, ¿no? Las herramientas evaluativas, desde la perspectiva de un docente, tienen que tener una fundamentación. Por eso es que estos talleres duran mucho, ¿no? Algunos no llegan ni a los 5 minutos y ya dejan de verlo, pero tiene una razón de ser. Y ahí está el link del taller parte 2, ¿correcto? Para que lo puedan revisar. Se van a dar cuenta que en realidad no es muy complicado, pero es un poco pesado, ¿ya? Muchas personas lo ven y ya como que se desaniman porque es mucho trabajo el que hay que hacer. Pero no deja de ser una herramienta bastante interesante, ¿no? Esos dos tutoriales que están partidos en dos porque el taller está organizado en fases. Hay una fase de configuración, hay una fase de revisión de tareas y hay una fase de evaluación por pares y hay una fase de calificación de la revisión por pares. Y ahí recién se cierra el taller. Así que un taller puede demorar más o menos 2 semanas, ¿no? En completarse. Sí, profesor, gracias. Muy amable. No, no hay de qué, profesora, para servirle. No se olviden, por favor, revisen los tutoriales, dense un tiempecito por ahí que tengan, revísenlo. Mejor es en la noche que baja el tráfico de red, ¿no? Revísenlo en la noche con calma. Y por supuesto, ya les he dejado los canales pertinentes para que puedan hacer las consultas que tuvieran o que tuvieran. Ya sea a mi correo o a mi número de celular, me pueden escribir a mi WhatsApp a ese número de celular o me pueden escribir a mi correo institucional. Mi nombre es Jorge Vizcarra Cárdenas y ha sido un gusto compartir con ustedes esta sesión de capacitación. Por supuesto que la sesión se está grabando y en cuanto sea posible les haremos la difusión del caso. ¿Correcto? Muchas gracias, profesor. Las gracias a ustedes por darse el tiempo y bueno, estamos en contacto, ¿no? Esta no es la última vez. Muchas gracias, que tenga buen día. Las gracias a ustedes. Cuídense, por favor, ya saben. Quédese en casa, que ya estamos hartos, pero hay que quedarse. Buen día con todos, muy buen día.